Hola a todos, mi nombre es Andrés María Rabe y curso Comunicación Social en la UNAD. De tiempo atrás, la cultura siempre ha sido una parte fundamental en nuestro diario vivir, ya que nuestros antepasados se han esmerado en mantener las herencias, los valores, las creencias, ayudándonos día a día en lo personal y en lo profesional. Es allí donde nos tomamos la tarea de escuchar conceptos de algunos entornos en donde la cultura influye. Mi nombre completo es Leonor Rotavista Pinzón. La señora María Leonor Pinzón nos habla sobre la cultura y cómo desde la casa y desde las raíces familiares se inculcan o se forjan la educación y el respeto hacia los demás. El concepto que yo tengo de la cultura es lo que la persona ha aprendido, que le han enseñado en la casa. Quiero decir, el comportamiento de la persona en la casa, en la calle, en la oficina, en el colegio, en general, en toda parte. La cultura viene desde la casa y ya se complementa en el colegio. Ya lo demás, ya la persona se encarga de mostrar cómo ha sido la cultura que ha recibido. Creo que todos somos cultos, todas las personas son cultas. Lo que pasa es que unos son muy cultos y otros son muy maleducados. Una cosa es ser culto y otra cosa es ser maleducado. El concepto de cultura no es solo lo que nos enseñan de niños, también es lo que vemos en nuestro entorno, la gastronomía, las personas con las que nos relacionamos y en los entornos en los que nosotros nos destacamos. Cada uno de ellos es un aprendizaje que nos enseña lo que es la cultura. Bueno, mi nombre es Marta Rotavista, soy comunicadora social y periodista y especialista en educación, cultura y política de la UNAD. Ahora escucharemos la profesional, especialista y profesora universitaria Marta Rotavista, que nos da su percepción en cuanto al tema de cultura. Bueno, para mi cultura es todo lo que tiene que ver con la sociedad, es decir, lo que hemos aprendido como individuos, ya sea por la familia, por las experiencias que hayamos tenido o por las cosas, las vivencias que vamos construyendo día a día. Es decir, la cultura para mí es lo que vamos construyendo como seres humanos a través del tiempo. Eso tiene que ver con nuestros hábitos, nuestras experiencias, la religión, el lenguaje, la comida. Todos esos hábitos son hábitos culturales, por ende conforman la cultura. Teniendo en claro estos puntos de lo que es cultura, ahora veamos la política. Convivir, tomar decisiones, escuchar a los demás, aportar ideas. Desde el principio de los tiempos el hombre decidió asumir responsabilidades de la convivencia y ponerse de acuerdo con los demás. La política, en mi concepto, es el comportamiento que tienen las personas para desarrollar las actividades dentro del gobierno. Es decir, para poder desempeñar puestos públicos como decir presidentes, senadores, cámara, asambleas, consejos. Con la política ya la persona puede ir desarrollando sus conocimientos acerca de poder desempeñar un puesto público. La política no es solo convivencia a la hora de tomar decisiones, es una ciencia que se dedica a estudiar lo gubernamental y que en algunos casos tiene como figura representativa a los actores del gobierno. Política para mí es un arte, además de una ciencia, que se refleja o que tiene que ver con todo el estudio de lo gubernamental. Es decir, la política tiene que ver con todos los entes de poder, pero además con el ejercicio como tal, es decir, la capacidad de decidir, la capacidad que tenemos de someter a consideración algunas cosas como sociedad para ponerlo en práctica y sacar así pues alguna conclusión o alguna parte que nos sirva para conseguir nuestros intereses colectivos.
Ahora analizaremos la cultura política, dos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, trabajar en equipo, solucionar dificultades, direccionar actividades o ponerse de acuerdo en algo o por algo. Creo que cultura política es el comportamiento que tienen los políticos para desempeñar sus cargos, bien sea a nivel nacional, departamental o municipal. En la cultura política también encontramos los conocimientos y saberes de un grupo social determinado. Es así como busca aspirar a tener un poder integral y así beneficiar a la comunidad, apoyarlos y crear leyes y normas, ya sea para beneficio propio o para mejorar la convivencia social. Cultura política para mí pues es todo ese cúmulo de experiencias, todo eso que hemos acumulado como individuos, pero esta vez no solamente en nuestros hábitos, nuestra religión o lo que hablamos ahora, sino a nivel político. Es decir, todas esas prácticas que tenemos a la hora de decidir, a la hora de afrontar como ciudadanos, a la hora de tomar una posición sobre algo, a la hora precisamente de tomar partido, tiene que ver con nuestra cultura política. Yo creo que se ve reflejada la cultura política en el entorno de acuerdo al comportamiento que ejercen los políticos con las personas. Hay políticos que son muy amables, como hay otros políticos que son muy groseros. Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo a la conducta de un político, se tiene que ver la cultura. Bueno, actualmente nosotros vemos que la cultura política en el entorno tiene, digamos, dos vertientes. En cuanto a lo cultural, nosotros hemos progresado mucho, por ejemplo, en el uso de nuevas tecnologías. Nosotros vemos que ya somos seres muy multiculturales, además de multimediáticos. Es decir, culturas que antes estaban muy lejos a nosotros, ya las incorporamos a nuestro diario vivir. Incluso utilizamos algunas palabras que son de origen inglés, por ejemplo, Facebook, selfie, todo eso son cosas que ya utilizamos en nuestro diario acontecer. Sin embargo, a la hora de hablar de política vemos que estamos muy atrás y que lo que se hace cuando hablamos de política electoral es un ejercicio en su mayoría de casos politiquero y no político. Es decir, se ve que no o que falta mucho camino por recorrer en el tema de democracia, que la gente todavía no sabe muy bien por qué está votando, que no tiene muy claras las funciones de los actores políticos en general y que les falta de verdad muchísimo avanzar o nos falta avanzar en este tema. Es decir, hay una gran incidencia de mucho contenido cultural, pero como les venía diciendo, en la parte política estamos todavía muy atrás. Eso lo vemos reflejado precisamente en esta época electoral, cuando vemos que todavía hay algunas prácticas o muchas prácticas que no son muy sanas, no solo para la política, sino para la democracia. La gente no entiende muy bien, como ya les señalaba, qué es lo que hacen los políticos, qué hacen las corporaciones públicas, para qué sirven, por qué se vota o cómo se vota. Eso no se tiene muy claro, pese a toda la multiculturalidad que tenemos hoy en día, la hiperconexión con todo. Vemos que las campañas ya se hacen incluso por redes sociales, tienen gran incidencia allí, pero la gente, a pesar que comparte estados, que critica, que tiene más interacción incluso con los candidatos a la hora de hablar de política propiamente electoral, pues no conoce muy bien de verdad a estos a qué se dedican. Entonces pienso que la incidencia de la cultura política todavía se ve muy reflejada a la politiquería, más no a la política como tal, que es la capacidad de decidir, de tomar una postura, siempre pensando en el bienestar de la sociedad. Ahora desafortunadamente mucha de esta cultura política se centra solamente en pensar en un interés personal, lo que lleva, pues, como les digo,
a que esto se reduzca solamente a politiquería. Cultura para mí son las enseñanzas que nos dejan nuestros antepasados y van trascendiendo, que con el tiempo van cambiando. También son los conocimientos adquiridos en base a la educación recibida, tanto en el colegio, en la casa o en la universidad. La política es una de las partes que nos permite a nosotros como seres humanos decidir para elegir a nuestros gobernantes y tener la capacidad de actuar para que exista una libre elección y actuar en libre democracia. Cultura política es el conocimiento que tenemos como seres humanos de las personas que se proyectan para ser elegidos como gobernantes, los cuales nos muestran sus ideas y nosotros tenemos la capacidad de elegir. Todas estas prácticas y conocimientos que adquirimos nos hacen crecer en aprendizajes y en valores. En nuestro entorno se ven diversas formas de fomentar la cultura política. Una es cuando vienen los candidatos a exponer nuestros valores, a exponer los valores, creencias y fundamentos que son necesarios en nuestra sociedad, permitiendo una libre participación y elección de estos. Por otro lado, aún falta mucho por recorrer en la democracia, porque aún las personas no saben por qué están votando. Aún son faltos de un poco de conocimiento de las funciones que tienen cada uno de los actores políticos o de cada una de las corporaciones.